En este video les voy a hablar de tres temas muy importantes y muy comunes en el caso de los miembros de las fuerzas militares. Uno, de manera muy rápida, cómo es su vida estando en servicio activo. Dos, de cómo es su proceso de retiro o cuáles son las causas más comunes por las cuales ellos piden su retiro del servicio activo y cómo es su proceso de junta médica cuando estos piden su retiro. Y por último, ¿por qué los miembros de las fuerzas militares piden créditos, solicitan créditos o adquieren deudas, como ellos las llaman, ante las entidades financieras, estando muy próximos a su retiro o estando ya en uso del buen retiro? En primer lugar, los miembros de las fuerzas militares viven en unidades militares. Cuando están casados, viven en casas fiscales que están dentro de las mismas unidades militares, o cuando están solteros o sus familias viven en otras ciudades, viven en habitaciones muchas veces compartidas por alguno de sus compañeros. ¿Y esto por qué? Porque ellos, en razón a su cargo, a su profesionalidad, adquieren ciertos riesgos. Riesgos como amenazas de muerte, o amenazas de secuestro por parte de organizaciones criminales, y la misma suerte corren sus familias. Por eso deben ser protegidos dentro de las mismas unidades militares, ¿sí? En segundo lugar, cuando ellos llegan a ciertos grados ya superiores, sean oficiales o suboficiales, adquieren mayor visibilidad y por ende un mayor riesgo. Algunos de ellos son objetos de protección por parte de esquemas de protección, pero eso no es un privilegio. Eso si tienen esquemas de protección es porque son amenazados de muerte. Muchas veces tener un esquema de protección es llevar una lápida a sus espaldas. Ahora bien, ellos se retiran por varias causas. Las causas más comunes: la primera, porque han llegado a su tiempo de retiro y sienten la necesidad de compartir con sus familias. Muchos de ellos no vieron nacer a sus hijos y mucho menos vieron crecer a sus hijos. Entonces sienten la necesidad, cuando cumplen su tiempo de retiro, de pedir de manera voluntaria el retiro para poder compartir con sus familias. Otros de ellos han llegado al máximo grado de la suboficialidad o al máximo grado de la oficialidad, y por ser las fuerzas militares un esquema piramidal, ya digamos no pueden ascender más y deben abrirle campo a otros compañeros que están debajo de ellos o en grados inferiores y que desean ascender. Entonces, es ahí cuando ellos, de manera voluntaria, o el presidente a través de una resolución, los retira del servicio activo. Cuando están en proceso de retiro, a ellos les practican una serie de exámenes médicos, que es una obligación legal. Por ley deben someterse a una serie de exámenes médicos para saber cómo es su estado de salud al momento de retiro. De la misma manera como ingresan y deben someterse a una serie de exámenes para ingresar a las fuerzas militares, de esa misma manera deben someterse a una serie de exámenes médicos cuando se retiran del servicio activo. Y es ahí cuando las valoraciones de los médicos especialistas y de los exámenes especializados que les practican son llevadas ante otros médicos que pertenecen a una junta médica militar y emiten unos grados de disminución laboral. Muchos de ellos son inferiores al 50%, pero cuando alcanzan el 50% o lo superan, adquieren unos derechos frente a las aseguradoras que amparan los créditos que estos han adquirido. Ahora bien, el tercer punto es por qué adquieren obligaciones al momento de su retiro. Adquieren obligaciones al momento de su retiro porque cuando están activos, ellos no tienen una casa propia, no tienen un vehículo propio, y cuando se retiran del servicio activo, dejan de vivir en casas fiscales y sienten la necesidad de tener una casa propia para brindarle cierta estabilidad a su familia. Y es por eso que adquieren créditos para adquirir vivienda, adquieren créditos de libre inversión para poder adquirir un vehículo o para poder adquirir una motocicleta, o para poder mejorar su vivienda que ya tienen. Por eso es que adquieren créditos. Y los miembros de las fuerzas públicas o las fuerzas militares son muy apetecidos en las entidades financieras. ¿Por qué? Porque son muy cumplidos al momento de pagar sus obligaciones. ¿Y cómo aspiran esto a pagar dichas obligaciones? En primer lugar, con su sueldo. En segundo lugar, el ahorro de las cesantías. En tercer lugar, con el ahorro de que ellos tienen en materia de vivienda, porque es un hecho notorio que a ellos les descuentan un porcentaje de su sueldo para vivienda, y cuando cumplen cierto tiempo o se retiran pueden acceder a estos ahorros. Y por último lugar,
producto de las indemnizaciones que le otorgan cada una de las fuerzas, producto de las lesiones o enfermedades que adquirieron a lo largo de su carrera militar. Entonces, es una mentira el llegar a pensar que estos adquieren obligaciones al momento de su retiro para evadir dichas obligaciones o pensar pagarlas con la Junta Médica Militar, pues llegar a un 50% de disminución laboral no es fácil. Muchas gracias.